Carlos Frías. Entrevistando a mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Tenemos el gusto de tener aquí a Humberto Morgan Colón. Es un placer tenerte aquí, de tantos años que nos hemos visto y conocido por temas del gobierno. Pues me gustaría que la gente que te conoce, muchísima gente, me gustaría que nos compartieras un poco de tu semblanza para que la gente que apenas te va conociendo sepa quién es Morgan, porque así te dicen. Sí. Morgan. Primero, muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todas y a todos. Vamos a empezar de manera rápida. Nací en la Ciudad de México, allá por 1965. Todavía la gran extensión de Álvaro Obregón eran bosques, ríos de aguas claras, pero se dio el fenómeno de la migración del campo a la ciudad, donde las familias, mi familia chiapaneca, vinimos a hacernos justicia por nuestro propio pie a la ciudad, porque allá nunca llegó la revolución y la justicia social. Entonces la gente se vino a hacerse justicia por su propio pie a la ciudad y pues aquí nos establecimos. Mis abuelos llegaron a finales de la década de 1950. Nací en un sanatorio de la calle Regina, que era atendido por una comisión de monjas allá en el centro de la ciudad. Inmediatamente mis padres me llevaron a la delegación Miguel Hidalgo, a la calle de Gorrión 8, donde pues pasé mis primeros días, pero debido al trabajo de mi papá, que toda su vida trabajó en instituciones bancarias y de crédito, fue auditor, contralor, andábamos como el judío, y de muy niño viví en Tapachula, viví en Coatzacoalcos. Ya para 1970 nos arraigamos aquí en la ciudad. Y pues ya nos venimos a vivir con mis abuelos al pueblo de Santa Fe, en aquellas grandes extensiones de Barranca, en la colonia La Mexicana. Ahí crecí, ahí me agarró el fenómeno de las bandas juveniles y sin yo querer, pues me tuve que involucrar, porque era parte de mi esencia, de mi cultura, de mi familia. Tuve la oportunidad, gracias a mi abuelo, a mi padre y a mi madre, y bueno, y a mi abuela, de estudiar. Desde muy niño mi familia, aunque con todas las carencias, el acento fundamental fue la educación para todos. De un entorno tan pobre tuvimos la oportunidad de salir 2 tías doctoras, 2 tías maestras, una psicóloga, otra administradora, un vistadonal. En el caso mío, bueno, pues por una desviación, dicen, entré a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Filosofía. Después, en el transcurso de la vida, he hecho otros estudios. Soy licenciado también de Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Tengo una maestría en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga. Me han hecho favor de entregar algunos nombramientos honoríficos como doctor honoris causa y también como embajador humanitario en el Senado de la República. Pero básicamente mi vida ha transitado en el ámbito del servicio público. Inicié como peón de jardinería en 1989 en la entonces delegación Álvaro Obregón. Nos tocaba venir atrás de las camionetas pick-ups a las zonas ricas a sembrar arbolitos, a los camellones de San Ángel, pero por mi circunstancia y la formación que tuve de mucho contacto con la gente, me empecé a interesar en los temas sociales. Después, ya en el servicio público, tuve la oportunidad de irme a la área de, entonces era Subdelegación de Desarrollo Social, y me fui como administrador de un centro social, del Centro Social Presidentes, allá acá arriba en la colonia Presidentes, y fui
trascendiendo, vinieron otras épocas y mi primer cargo de relevancia en la administración pública fue en el año 2000 con el licenciado Luis Eduardo Zuno Chavira, que fue mi jefe, creo que uno de los grandes delegados, un panista, pero era más de izquierda que todos los panistas y perredistas que se puedan imaginar. Y fui subdelegado de Desarrollo Social en aquella época. Después ya para el 2001 nos cambiaron a directores generales. Después vino una etapa en la misma delegación Álvaro Obregón. Me invita a trabajar quien entonces fue mi jefa, Leticia Robles, como director general de Desarrollo Delegacional. Después ya me voy como diputado de la cuarta legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y de ahí voy a distintos espacios, director ejecutivo en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en un puesto que me permitieron crear, que se llamaba Educación Alternativa, para los jóvenes que no tenían la oportunidad de haber estado en estudios formales. Hicimos una serie de cosas maravillosas, ya un día contaré con amplitud. Después llegué como director general de Seguridad Ciudadana a la entonces delegación Miguel Hidalgo, y después en la transición del delegado Víctor Romo, yo asumo como jefe delegacional de Miguel Hidalgo. Después termina ese encargo, a mí me toca la triste historia de entregarle a Xochitl, esta mujer espantosa, Xochitl Gálvez, la delegación. Yo le entregué, yo era el delegado saliente, ella era la jefa delegacional entrante, y fue verdaderamente terrible porque es una mujer espantosa. Y un día también les explicaré por qué. Y bueno, después de eso termino o concluyo en 2018 mi actividad como servidor público, como coordinador de asesores del entonces secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano. Y bueno, ya después para 2018 tenía yo varios temas personales pendientes y pues decido quedarme en mi negocio, que es de reparación de motocicletas, una de las actividades de mayor proyección en el mundo, de las 10 actividades de mayor proyección en el mundo, de mayor crecimiento. No lo digo yo, lo dice una serie de universidades importantísimas, las 10 grandes profesiones del futuro y oficio será la genética, la logística, ¿no?, los temas aeroespaciales, la informática, pero en la lógica de movilidad de los seres humanos, el motociclismo. Entonces estoy ahí muy contento y no me he desarraigado de mi actividad como ciudadano, y en ese sentido soy vicepresidente y presidente de varias asociaciones civiles, una de mucha trascendencia en la ciudad y en el país que se llama Observatorio de Seguridad Ciudadana, que servimos como una interfaz, es decir, como un nexo entre ciudadanos y las autoridades de policía y las autoridades del gobierno de la ciudad y del gobierno federal, para tratar de resolver temas de seguridad, tanto de atención de emergencias como de casos como robo a casa habitación, etcétera, pero sobre todo del tema de prevención. Y pues ha sido mi actividad de manera permanente. Este último proceso electoral, teniendo ya la experiencia, decidí participar como precandidato, como decimos en el argot, como suspirante a la hoy alcaldía Álvaro Obregón. La verdad es que íbamos muy bien en las encuestas, los más adelantados en el género mujer era Valentina Batres y en el género de hombres era yo, pero viene una situación muy interesante a partir de una definición que tomamos en conjunto con Morena. Pues viene Javier López Casarín a tomar esta candidatura y bueno, afortunadamente gana la alcaldía para transformar
desde una visión mucho más incluyente, mucho más amable, mucho más ciudadana, las condiciones que hoy tenemos en esta tercera alcaldía más importante de la Ciudad de México. Y digamos, grosso modo, pues es lo que un poco mi trayectoria en términos de trabajo, digamos, y de estudio, pero algo fundamental de mi vida, pues es que soy padre de familia de 2 hijas, tengo un matrimonio de 35 años, afortunadamente, y pues básicamente soy un hombre de familia, un hombre que me gusta estar actualizando. Tengo, entre muchas cosas, en proyecto 2 libros, uno sobre el fenómeno de las bandas juveniles, que estará saliendo probablemente entre noviembre y diciembre de este año, y derivado de una pues sugerencia muy amable y muy bondadosa de un gran amigo, Juan Carlos Rico, estoy escribiendo, casi a punto de terminar, una especie de biografía de la vida de este servidor, pero más que biografía es aprovechando, digamos, la vida de cualquier persona, pudiera ser la de Carlos, pudiera ser la mía, la de ustedes, cómo vamos tejiendo a partir de las anécdotas personales y de las experiencias humanas únicas, individuales o familiares de este servidor, el tránsito de cómo se han transformado los valores en esta ciudad desde nuestros abuelos. Y yo lo tengo muy arraigado porque mis abuelos vinieron del campo de provincia. Y bueno, a partir de esa narración de la vida, un poco de facetas de este servidor, como pudiéramos identificar ciertos valores que te dan constancia, que te permiten superarte o que te permiten hacer comunidad. Por ejemplo, en las bandas juveniles, 2 factores fundamentales eran la lealtad y la solidaridad, cosas que hoy desafortunadamente hemos ido abandonando o perdiendo, pero bueno, básicamente es el tema. Muy feliz con Malena, Elena, mi esposa, y mis 2 hijas, Yariani y Samara, que por cierto se acaba de casar en España, vive en España. Entonces, o sea, fuiste a España. Fuimos a España, regresamos rapidísimo en medio de la campaña. Y bueno, también temas de trabajo, pero pues muy satisfecho. Y mi hija Yariani pues es abogada. Entonces, en ese sentido puedo decir, trayendo, digamos, el ejemplo de mis abuelos y mis padres, la idea de seguir formando familia, que es el capital básico, lo más importante, aunque hoy tenemos que tener mucha claridad que las familias ya no son la familia nuclear que creíamos en los 60s y en los 70s, que era el papá, la mamá y los hijos. No, hoy las familias se pueden construir a partir de mamás solteras o papás solteros, o familias, parejas del mismo sexo, que por cierto tengo el orgullo de decirles que en la 4ª legislatura aprobamos el ejercicio previo para que después se diera el matrimonio con personas igualitarias. Estuvimos a punto, yo soy católico, y estuvimos a punto de ser excomulgados por el Vaticano porque votamos a favor de la interrupción del embarazo, ¿no? Coloquialmente conocido como el aborto, que suscita muchas pasiones, pero que cuando uno con esta fe católica o cristiana pones en consideración los derechos que tienen las mujeres, pues es lo que tienes que determinar, definir. Es un tema complejo todavía. Afortunadamente la sociedad ha ido avanzando en el término de las personas del mismo sexo, sus parejas o de, digamos, de interrupción del embarazo. Y otra cosa que también hicimos es que aprobamos la famosa ortotanasia, que es el paso previo de la eutanasia. No es necesariamente decidir cuándo puede uno o no morir, sino tener claridad que cuando por alguna circunstancia
alguna enfermedad, algún accidente terrible, ya no tenemos esperanza médica, podemos inscribirnos en un padrón para decir, oiga, yo no quiero sufrir encarnizamiento terapéutico, no quiero que me mantengan con vida si es que nada más le van a estar quitando dinero a mi familia o nada más le voy a estar quitando el espacio de cama a una persona, a un joven que sí tiene posibilidad de seguir viviendo. Son, como ustedes verán, temas muy polémicos, pero son los temas de la actualidad, y con esos temas de la actualidad también tenemos que ir tejiendo el tema básicamente de cómo recuperamos aquellos valores que, si bien no serán idénticos, sí tienen que adecuarse o adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Y bueno, digamos, ese es en términos generales un poco de mi semblanza y un poquito de las cosas que hemos hecho en esta vida del servicio público. Te agradezco y es interesante. Yo te quería comentar, porque hay un saludo por ahí de César, el Pija, ¿lo conoces? Saludos. Tomamos, bueno, fue una época complicada, difícil, pero gracias a Dios los dos salimos y ahí vamos. Gracias, César, saludos. Y también hay una, Ana Lu creo, de la Conchita. Sí, muchas gracias. Toda esa parte De aquella generación. Sí, te conoce mucha gente. O sea, bueno, yo también te conocí en la Muchas gracias. Pero fíjate que ahorita lo complicado nosotros, que hemos estado, pues no sé, bueno, yo no, en este caso no estuve en campaña, ¿no? Pero la gente, ¿cómo fue un cambio total? O sea, fue todo radical de que se ganan las elecciones. Por, no sé, creo que fueron por, no recuerdo el porcentaje de puntos, de votos, porque se unieron votos de los que a lo mejor las casillas que se habían perdido, había votos de Casarino. Entonces fue complicado, se veía complicada esta elección, ¿eh? De verdad te lo digo yo, porque pues, yo lo percibía entre la gente, entre los compañeros de trabajo, ¿no? Fue muy complicado. Entonces, pues el triunfo fue legal, ¿no? Absolutamente. Bueno, lo que tenemos que recordar es que Álvaro Obregón, con la tercera población más importante de la Ciudad de México, tiene una población diversa, contrastante. Mucho. No, lo mismo tenemos en Álvaro Obregón, una de las 20 comunidades de mayor plusvalía de la República Mexicana, que se llama Rancho San Francisco, Claro. Como pueblos originarios como Santa Rosa Xochacos, San Bartolo, o pueblos históricos como Tizapán, pero Chimalistac, pero tenemos también San Ángel, San Angelín, Las Águilas, el Pedregal de San Ángel. Somos una sociedad muy compleja, muy contrastante, y eso que permite que haya un voto cambiante, un voto switcher, y nosotros lo hemos venido notando desde 1997, cuando gana el entonces jefe de gobierno, la primera elección de 1997, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Siempre se había votado por el PRI de manera primordial en Álvaro Obregón, y en 97 cambia. Pero fíjense ustedes, en 97 gana el PRD, pero en el 2000 gana el PAN, con Luis I. Chavira como la primera elección como jefe delegacional. Y después, en 2003, vuelve a ganar el PRD y se mantiene hasta 2018, donde gana Laida Sansores, Morena, y en el 2021 gana nuevamente el PAN, y en 2024 gana nuevamente Morena. Si ustedes se dan cuenta, esa fluctuación de voto tiene dos grandes sentidos. El primero es que, por la propia conformación de la población de Álvaro Obregón, es una población políticamente activa, inteligente, y tiene otra connotación. La gente de Álvaro Obregón sí castiga a sus malos gobernantes, sin duda. ¿Qué es lo que sucedió? Vinimos engañados por
PAN y sus partidos aliados con las encuestas de Massive Caller y de México Elige, donde a través también de la conjunción de los medios masivos y las redes y los influencers que trabajan con ellos, nos hicieron creer, o a mucha gente le hicieron creer, que efectivamente la elección iba a estar muy competida. Y la gente tenía la inquietud. Y aparte de eso, lo que hemos venido viviendo en los últimos años, no solo en México, sino en todo el mundo, es la polarización extrema en posiciones. Y eso pues evidentemente hace que tomes partido por uno o por otro. Al final, la gente que tiene una gran inteligencia y un gran sentido común dijo ante las mentiras de ya somos Venezuela, pues no, no somos Venezuela, porque yo voy y compro gasolina con mi carro, yo voy y salgo todos los días, yo voy y veo las plazas comerciales y todo está lleno, y voy a la Urrera o a donde sea, al centro comercial, y no escasean los alimentos, y voy y no están mis calles patrulladas por el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente empezó a ver que lo que ha hecho el presidente López Obrador y Morena es reactivar la economía en los estratos básicos, que eso es lo que ha permitido que los siguientes núcleos, la gente de clase media, tenga una gran movilidad económica. Y cuando vemos al final las estadísticas del número de gente de clase media, de gente de clase rica que votó por Claudia Sheinbaum, o en este caso por Javier López Casarín, es impresionante. No se dejaron engañar y al final ejercieron no solo este derecho y responsabilidad ciudadana, sino que lo hicieron con base, por ejemplo, en Álvaro Obregón, en el castigo a una persona que fue una mal gobernante. Y lo digo con sustento, con hechos, porque la gente, en el caso de la señora Lía Limón, ya no quiere injurias, ya no quiere insultos. En la década de 1980 luchamos para que este tipo de personajes que al llegar al poder se creían los dueños de las instituciones y del dinero para determinar ellos qué es lo que querían hacer, pues ya lo habíamos luchado para que se fueran, llegaron, porque la historia tristemente es a veces así como la de los cangrejos, ¿no? Damos unos pasos para adelante y después retrocedemos. Pero la población de Álvaro Obregón tuvo una definición muy clara. Javier ganó con 209.156 votos, que es impresionante. Es impresionante esa cantidad. Ningún candidato hoy alcalde electo había tenido esa cantidad de votos. Y aunque la propia Lía Limón rebasó también el número de votos que tuvo en la elección de 2021, pero no fueron suficientes y no le alcanzó, eso implica varias cosas, ¿no? La primera, la intención de participación de la gente, motivada mucho por la polarización y por un miedo que nos quisieron ahí estar vendiendo. Hoy siguen con lo mismo, pero afortunadamente la gente ya es muy clara, ¿no? Yo le preguntaba a algunos amigos en una columna periodística en la que escribo en el Heraldo de México, que si éramos, me decían, es que somos como Venezuela. Y yo les decía, a ver, ¿tus hijos siguen yendo a escuelas particulares? Sí. Oye, ¿sigues cambiando tu carro? Sí, cada año. ¿Qué marca es tu carro? Ah, pues es BMW. ¿Y sigues saliendo como lo hacían a Disneyland y a Houston? Sí, vamos cada 6 meses. Y entonces, ¿dónde está Venezuela? Pero bueno, es un poco el tema de que a veces vivimos en una sociedad en la que no nos da tiempo de pensar, porque vivimos en lo que se ha llamado una infodemia, es decir,
un exceso de información donde los gurús, los líderes de opinión llamados, los influencers, nos están diciendo qué hacer y cómo hacer. Y no tenemos un espacio de reflexión, que tengo que decirlo con cierta, pues, gratitud hacia mi carrera. Lo que te permite la filosofía es pensar, aunque tú veas que esto es blanco, te hace de manera automática ver, pensar, etcétera, y decir por qué es blanco, por qué las situaciones están pasando, y un poco es algo que tenemos que regresarle a nuestra gente, esa lógica de pensar y que no nos creamos todo lo que vemos en las noticias, todo lo que leemos en el periódico, sino que tengamos un poquito la intención de que, aunque lo diga López Dóriga o Denise Dresser o quien ustedes quieran, tenemos que pensar las noticias. No todo es lo que se dice. Hoy se utiliza un término, por cierto, mal utilizado. Lo que dicen es mi narrativa. No, la narrativa es un género literario. Podríamos decir hoy es una historia, es un relato. Pero vamos a utilizar esa palabra porque ya está volviendo de sentido común. Esas narrativas, cada quien quiere imponer su verdad. Y lo que hoy vemos en este siglo XXI es que ya no hay verdades únicas. Cada quien quiere tener la razón y la verdad de los hechos, aunque sepamos, porque yo lo vi que ese carro chocó, vamos a decir, ay, no, en realidad no chocó, se dio un rozón, ¿no? Y entonces todos tenemos interpretaciones de los hechos, como dijo un filósofo llamado Friedrich Nietzsche. No hay hechos, hay interpretaciones, cada quien ve su mundo de una manera, y en ese sentido es lo que nos está de alguna manera controvertiendo cada vez más, haciendo que choquemos cada vez más, pero yo quiero decirles, porque lo ha demostrado la historia a través de los tantos siglos de esta historia occidental, desde el siglo V antes de Cristo, cuando nacen los grandes filósofos, no solo en Grecia, sino también en China y también en la India, se da esta parte, lo que llamó Carl Jung y otros, el eje axial, que quiere decir que casi así como que los planetas se alinean, y es muy curioso, pero en ese siglo V antes de Cristo estaban en Asia Confucio, Lao Tse, ¿no? Por otro lado Buda, Gautama Siddhartha, por otro lado estaba Sócrates, Platón, Aristóteles, y así, ¿no? Y después viene otra gran época, después de que termina los 13 siglos de la Edad Media, y viene la Ilustración, entonces viene Galileo, viene Bacon, viene Descartes, y la historia nos va viendo cómo en ciertas etapas, por alguna razón, se juntan una serie de personajes muy importantes y cambian el transcurso de la historia. Y bueno, hoy lo que estamos viviendo es un gran cisma, un gran hoyo, pero incluso si ustedes lo ven, yo tengo una hipótesis. Y fíjense ustedes, ¿cuándo ocurrió la Guerra de Independencia? 1810. Después viene la Revolución Mexicana, 1910. Y después un expresidente llamado Felipe Calderón, curiosamente, inventa en 2010 la guerra contra el narcotráfico. Fíjense cómo son 3 etapas cada 100 años donde el pueblo paga una cuota de sangre. ¿Y qué sucedió en 1810? México sale hasta los 50 con las leyes de reforma, Benito Juárez, la negociación de la deuda con los gringos. ¿Cuándo salimos de ese hoyo de la revolución de 1910? Después del 30, ¿no? Con Lázaro Cárdenas se inventan las instituciones, aquel PNR y luego el PRI, viene la expropiación petrolera. Y yo he escuchado hoy a muchos politólogos, a muchos analistas
que México va a empezar a salir de esta crisis que empezó hace 10, 15, 20 años en México a partir del 2026 o 2028. Efectivamente, cada vez se recorta más el tiempo en el que vamos saliendo, pero lo que es verdadero y cierto es que la historia no solo tiene paralelismo, sino que tiene etapas que son como similares, ¿no? Con sus adecuaciones, con sus matices, etcétera. Pero yo tengo mucha esperanza que haya, si ustedes lo ven ahora en el mundo, que está hecho un caos, la desertificación, el cambio climático, las guerras en Ucrania y en la Franja de Gaza, los grandes conflictos, todavía los regímenes autoritarios como el de Corea, tengo que decirlo, como el de Venezuela, etc. Estamos en esa vorágine tan terrible, pero es muy probable que volvamos a salir de esas condiciones tan complejas, porque por otro lado, mientras está pasando esto en lo social, el desarrollo de la tecnología y de la ciencia es impresionante, y al final vamos a tener que ir tejiendo y acoplándonos a esta parte entre el desarrollo social y el desarrollo tecnológico que cada día va determinando más nuestra vida, ¿no? Bueno, son temas súper interesantes, pero bueno, estábamos, Carlos, con el tema... Sí, ahora, estábamos, Carlos, con el tema de Álvaro Obregón y cómo se ha convertido esta alcaldía en ese voto switcher, en ese voto de castigo para los malos gobernantes, porque hay que recordarle, eso le pasó a Lía, ¿no? Lía no hizo un buen gobierno, entonces gana, bueno, desde antes, Laida. Pero también Laida. Por eso, ¿no? Fue terrible, Laida fue terrible, sí. Luego viene Lía, hace un... Es con lo que tú decías de los vecinos, o sea, Laida pensó que Morena iba a venir pues, con la fuerza que venía el presidente, que por eso ganaron, la verdad, ahora sí que el movimiento Morena, pero Laida, a mí me tocó trabajar también, bueno, pues ya llevo 10 años ahí, ¿no? Pero me tocó trabajar y no hizo nada, hermano. O sea, yo te lo digo, no hizo nada. Entonces, ¿qué hizo la gente? Soy testigo. ¿Qué hizo la gente? Pues viene el PAN, viene a Lía, la persona que traía a Lía atrás a sus espaldas, que tú sabes quién es, paz descanse, sí. Tuvo mucha fuerza. Y por eso dijo, no, pues viene con él, pues vamos a ganar. Sí, y el otro tema, efectivamente, estamos hablando de Leonel Luna. Es correcto. Un hombre que hizo historia aquí en Álvaro Obregón, que por cierto, varias personas saben, yo tuve, pues, digamos, la oportunidad de trabajar. Yo fui jefe de Leonel muchos años. Ahí en participación, ¿no? Sí, desde desarrollo social y luego participación. Y había construido un eje muy importante de participación y de actividad electoral, y tristemente fallece, y evidentemente todo ese cúmulo y toda esa estructura, más el ámbito sentimental por lo que sucedió con Leonel, y el pésimo trabajo de Laida, bueno, pues nos llevó a que ganara Lía. ¿No? Son los elementos, digamos, que podemos ver así bote pronto. Yo estoy de acuerdo con eso. Y bueno, pues ahora el tema, yo quiero comentarles que yo acompañé en muchas actividades, en muchos recorridos territoriales. Caminé con Javier en muchos días, muchas semanas, muchas jornadas. Y si hay algo que yo tuve atención que decía la gente, eran dos cosas. Oiga, pues es que aquí vino Lía y no cumplió sus promesas. Y la segunda es que cuando fuimos a pedirle, nos decía o que a ella no le tocaba, o literalmente nos mentaba la madre y nos corría. O sea, yo lo escuché. Sí. Y bueno, quienes hemos andado en este ajo de la actividad ciudadana de Álvaro Obregón, sabemos que es así, ¿no? Que no estamos inventando, ni que estamos
digamos, exagerando las cosas, era la verdad, por circunstancias de una personalidad humana, válida, cuando no eres servidor público. Cuando eres servidor público, tu responsabilidad es primero ser respetuoso y amable, escuchar, atender y tener la capacidad para que las demandas, para que las solicitudes se conviertan en acciones públicas y que el equipo que te acompaña tenga la oportunidad, la posibilidad y el conocimiento de trasladar esas demandas o esas gestiones y traducirlas al papel para que se conviertan en recursos públicos, ¿no? Eso es fundamental, pero yo creo que uno de los grandes temas de Lía pues es que no tenía experiencia, ¿no? Primero, en los gobiernos más de contacto, el primer contacto, que son los gobiernos municipales, las alcaldías hoy. Así es que, pues esas son las condiciones. Afortunadamente, aunque hoy está todavía el periodo de impugnaciones, sin duda, yo les voy a decir, va a ganar Javier. Ya hay una serie de resoluciones muy importantes. Los partidos y las personas tenemos derecho a impugnar. Perdón que te interrumpa, Humberto, pero la alcaldía está tensa. Por ese comentario que estás haciendo ahorita, la alcaldía está así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues miren, se va a resolver Pues, o sea, como ya hoy... bueno, perdón. En caso que se cuenta, a Javier lo para el INE. El caso, sí, o sea, lo para el INE. ¿Qué procede ahí? O sea, ¿qué sigue? Que hoy, tiene 4 días está, hábiles para repugnar él también. Sí, no, ahorita está sesionando la Comisión de Fiscalización en uno de los puntos que me comentabas que es entiendo, el número 27. 27. Bueno, el que sea, digamos que hoy fallan en contra de Javier. Me refiero que el dictamen es negativo, pues afortunadamente él tiene el derecho de recurrir al Tribunal Electoral Federal y entonces ahí se va a solventar. Lo que yo entiendo, por lo que he estado escuchando, y les digo de muy buena fuente, es que había una apreciación errónea porque el PAN y Lía presentan una queja por rebase de topes de campaña porque Javier López Casarín aparecía mucho en el Facebook, ¿no? Y entonces cuando le preguntan a Facebook, oye, ¿cuánto te pagó? ¿Cuál es la pauta que te pagó? Pues tú dices, pues es este monto. Y entonces, ¿dónde rebasó? No, es que Javier salía en muchas fotos con los ciudadanos. Claro, sí, eso sí. Yo soy un ciudadano común y corriente, veo a un artista, veo a un político que coincido con él, me tomo una foto, lo subo, especialmente en campaña, y evidentemente ese no es un gasto. Entonces, lo que parece que va a suceder hoy es que los consejeros están ya subsanando ese error. No va a haber los topes, el rebase de los topes de campaña, como evidentemente el Reforma, que tiene una intencionalidad política, preparó en esa nota, que además es errónea, pero aún fuera el dictamen negativo, ya se dirimió el sábado pasado. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por esa misma acusación, falló de manera unánime que no existía, que no ha lugar a ese rebase de topes de campaña, y es lo que va a suceder el día de hoy. Entonces, de hecho, el día de ayer continuaron los procesos de transición en el área jurídica. Va a seguir así. De hecho, sí. De hecho, tengo una compañera que está en jurídica y me comentó, sí, están los nuevos. Digo, pues ¿quiénes? Pues ya estamos viejos todos, ¿no? Pero sí me comentó que estaba la gente ya. Sí, vienen los funcionarios que van a suplir al equipo de Mariana,
y de Karen, etcétera. Entonces, bueno, no creo que pase a mayores, todo esto se va a subsanar, son 209,000 votos, hay un principio que efectivamente es el que determina la validez como ya lo hicieron, y es que la gente salió de manera pacífica, de manera multitudinaria, y que, como acabo de decir, el Tribunal Electoral pues ya falló en contra de esta impugnación, que además no tenía sustento, ¿no? Yo puedo hacer muchas acusaciones. Yo vi, Carlos fue el que ahorita tomó la manzana de la señora que estaba vendiendo en la esquina. Pues sí, yo puedo decir, pero ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la fotografía, la cámara? Porque sean videos de que la gente veía sí, pagando. ¿no? Hoy hay muchos elementos. Pero bueno, estamos viviendo, eso es absolutamente natural. Eso es natural. Sí, absolutamente sí. Natural. Todos los procesos electorales tienen esas dosis. Yo se los puedo asegurar porque yo lo he vivido en carne propia. Y después, precisamente, los tribunales están para eso, para determinar, pero el principio fundamental es que fue una elección libre, pacífica, con una gran confluencia y donde no hubo circunstancias de violencia, ni de cooptación, ni de acoso. Entonces, no va a pasar a mayores. El tema de Cuauhtémoc, yo lo pensé así, yo como ciudadano. El tema de Cuauhtémoc. Posibilidad de que haya sido como ¿Se cortó? Pero sí. Ah, sí, o sea, sigue grabando. Ya le volví a dar a grabar porque se cortó. Ah, ok, bueno, seguíamos, sí. Bueno, regresamos rápido, un error técnico, esas cosas en vivo. Bueno, pero bueno, estábamos en el tema de que yo lo pensé como ciudadano, que Cuauhtémoc, hay un tema ahí con la gente de Cuauhtémoc, de la alcaldía. Entonces yo dije, pasando a Cuauhtémoc, a los pocos días sale lo de Javier. Bueno, ustedes saben que estamos en un ámbito político y en lo político lo más absurdo, inverosímil sucede. Y es probable que sea una palanca, ¿no?, de presión para decir, oigan, bájenles y vamos a negociar. Afortunadamente llevan carriles distintos. También vi a varios comentócratas y reporteros, periodistas, ¿no?, que eran golpes internos, fuego amigo de Morena para quitar a Monreal y a Marcelo de la disputa por la Ciudad de México. Miren, hay, como se los decía al principio, hay todo tipo de interpretaciones, los hechos son estos, concretos, y al final van a fallar pues los órganos competentes, correspondientes. En el caso de Catalina Monreal y de Alexandra Rojo de la Vega, todavía tienen la instancia federal. Mi impresión es que pues al final le van a regresar el triunfo a Alexandra. Esa es mi impresión, no lo sé, ¿no? Por múltiples circunstancias. Y por el otro lado, pues con Javier no hay mayor tema que pasar, digamos, el trance y adelante. Por ejemplo, ahora que ganó la doctora, había comentarios que va a ser su títere del presidente y todo. Mira, lo mismo decían en Álvaro Obregón cuando ganó todo, que iba a ser títere de Leonel y que Leonel iba a bajar. Y no fue así. Entonces, ¿por qué siempre lo manejan de ese tipo de cosas? Miren, yo quiero decirles una cosa, hablando de la historia, y mucha gente probablemente va a coincidir conmigo. Díaz Ordaz propuso a Luis Echeverría, y cuando llegó Luis Echeverría a la presidencia, culpó del 68 y de todos los males a Díaz Ordaz. Después, Luis Echeverría propuso a quien fue su secretario, a López Portillo. Y cuando llegó López Portillo, literalmente corrió a Luis Echeverría. Y luego, por otras circunstancias, llega Miguel de la Madrid y después, pues bueno,
llega después Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Gortari no puede poner a su candidato porque tristemente asesinan a Luis Donaldo Colosio. Entonces viene Zedillo. Zedillo literalmente proscribe a Salinas en Irlanda. Después, bueno, viene el triunfo del PAN. Fox quería que Santiago Krill fuera el presidente, gana Calderón, luego llega Enrique Peña Nieto, pero toda esta línea, digamos, de consecuencias históricas presidenciales, si ustedes se dan cuenta, nunca, y no creo que esta sea la excepción, el presidente saliente tiene determinación sobre el presidente entrante. Sí, ¿qué es lo que pasa? Y en política, los que sabemos, porque hemos estado ahí, sabemos que hay negociaciones y que en esas negociaciones el presidente ayudó con su capital político a la presidenta electa. Y eso implica acuerdos y eso implica que haya equilibrio de fuerzas. Pero eso no quiere decir que es un mandato. Es absolutamente natural que los partidos políticos, que los gobernantes tengan acuerdos políticos, pero de eso a que haya una manipulación como nos quieren hacer creer, eso no es posible. Yo creo que les falta conocer bien a la doctora Sheinbaum. Es una mujer con un carácter muy determinado, con un conocimiento muy firme de las cosas, que en efecto tiene mucho respeto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tiene más respeto por ella y por su compromiso con el país. Entonces, son mitos, son relatos, son narrativas, como dicen, lo vamos a ver en la historia reciente de México, y ustedes verán que las propias condiciones del mundo y del país no te permiten que nadie esté atrás de ti. Tú tomas determinaciones, tú tienes que hacer la diferencia con tu equipo. Entonces, pues miren, es un chisme, ¿no? Vende mucho, por supuesto, porque la gente de la derecha está muy lastimada. Hay mucha virulencia hoy en los comentarios de los comunicadores, llámese Carlos Loret de Mola, llámese Joaquín López Dóriga, llámese Ciro Gómez Leiva, todos los que ya conocemos, ¿no? Hoy hay un recambio, por ejemplo, en Televisa, y ya están imputando, no, es que por el peje corrieron a Dresser. Hoy vi la noticia también de un comunicador, ahora no recuerdo su nombre, que estaba también en tercer grado, y ya salió, pero bueno, es que hay que entender que las televisoras son negocios, y si tú ya no jalas, pues te dicen, oye, adiós, ahora va a venir otro. Así es el tema. Entonces, yo creo que más bien, y lo comentaba yo al principio, démonos un espacio para pensar, no nos creamos a pie juntilla. Es cierto lo que dice hoy un filósofo llamado Byung-Chul Han, que hoy en redes corre y es más impactante una fake news o una noticia falsa, porque en lo que nos enteramos de la verdad ya se viralizó aquella fake news, pero démonos un poquito de tiempo de pensar y de valorar ciertas cosas. No nos creamos todo lo que nos dice la tele, ¿no? Es lo que se llama la falacia de autoridad. ¿Por qué lo crees? Ah, porque lo dijo Joaquín López Dóriga. ¿Quién es ese señor? Pues no sé, pero es el que sale en las noticias y es el que lo sabe todo. Es una falacia, es una mentira, es algo que es parecido a una verdad, pero en realidad no es. Y así hay muchas falacias que hoy como sociedades estamos asumiendo, y yo les pediría de manera respetuosa que hagamos énfasis en la cuestión originaria de la filosofía, que no es una cosa ni elevada ni otra cosa. La filosofía no es otra cosa más que el preguntarse por las cosas, el preguntarse por la vida de las personas, el preguntarse por los hechos, por los acontecimientos, y ir tomando nuestras propias determinaciones. No
que hay un filósofo llamado Martin Heidegger, que es el filósofo más grande del siglo XX, que creó dos términos. Uno se llama Dasein, que quiere decir el ser ahí, es decir, esa persona que somos nosotros, que venimos a este mundo, decía él, arrojados como escupitados, y que de pronto llegas y no sabes ni quién eres, ni tienes idea de por qué llegaste a esta familia, si eres rico, pobre en esta época, si eres blanco, moreno, lo que sea, ¿no? Y su contraparte, el Das Man, él decía, el hombre del se dice. ¿Y por qué es el hombre del se dice? Ah, es que se dice que va a suceder esto. Es que se dice, y entonces ese Das Man no tiene la capacidad de pensar por él, sino en lo que dicen los demás y repite lo que dicen los demás. Entonces, yo creo que es un buen momento para que nosotros empecemos a generar esta parte de poner un poquito en pausa ciertas noticias, ciertos comentarios, ciertas historias, podamos reflexionarlas, podamos pensarlas entre nosotros, hablarnos. Muchos de nosotros formamos parte de una comunidad, de un grupo de amigos, y de pronto volver a recuperar esa parte del diálogo, ¿no? Que hoy está muy mancillada, que está muy trompicada, porque todos queremos tener la razón, ¿no? ¿Y por qué quieres tener la razón? Ah, pues porque tengo el derecho de opinar. Pues sí, pero tristemente les voy a decir, un gran escritor llamado Umberto Eco dijo algunos años que ahora cualquier burro en Twitter o en Facebook podía oponerse a un gran científico o a un gran literato nada más por el derecho de opinar. Sí, todos tenemos el derecho de opinar, pero tendríamos y deberíamos de tener el derecho y la obligación de que lo que opinemos sea sensato, ¿no? Que ese es un tema, que es un tema que la filosofía ha discutido, porque desde el siglo XVIII hemos estado ampliando nuestras libertades, ¿no? Cada vez somos más libres para elegir, cada vez somos más libres para opinar, cada vez somos más libres para hacer esto o la otra cosa. ¿Y los derechos? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo vamos a acotar esas libertades en pos del beneficio comunitario? Hay un tema muy complejo, lo han estado tratando distintos filósofos a lo largo de los últimos años, y bueno, tenemos que tener un momento que, sin cancelar ni conculcar esos derechos, sí deban de tener un límite en términos de priorizar la convivencia humana y el desarrollo de la comunidad, porque de otra manera, pues si tú vas a tener el derecho toda la vida y yo no lo voy a tener, lo que vamos a generar son estas posiciones de enfrentamiento. Y como diría un gran líder que tuve en aquella época de los Chavos Banda, llamado Andrés Castellanos, decía que cuando el diálogo ya no tenía más cabida, pues entonces venían los madrazos, ¿no? Y así es, entonces tenemos que tener, Andrés Castellanos, entonces tenemos que tener... Su hermana trabajó ahí también en el día, ¿no? Sí, Sí, ajá. Tendríamos que tener como cierta, digamos, mesura en nuestra palabra, y tener como prioridad nuestra comunidad, ¿no? Y llegar a consensos. Nos falta un poquito, pero ahí vamos. Van a ver que México, hoy somos la 13ª economía del mundo. 13ª. Fíjense, y eso que ya somos Venezuela, dicen algunos. Con Enrique Peña Nieto éramos la 15ª. Hoy somos la 13ª. Y como se están alineando los astros, como dijo Karl Jasper, perdón, no fue Carl Jung, Karl Jasper, eso de los momentos axiales, México pudiera llegar a ser la 10ª economía más importante al final del sexenio de Claudia Sheinbaum. Entonces hay que trabajar todos parejos, hay que echarle para adelante, no hay que dejar engañarnos, y hay que pensar un poquito las cosas que vemos, que escuchamos en las redes, que a veces nos dice, decíamos allá
entonces Delegación Álvaro Obregón, creo que todavía se sigue diciendo, Carlos, lo que dice Radio Pasillo. Sí, el pasillo. El Pues Tasman, así está se ahorita. dice. Así está. Es que se dice. Sí, Sí, es pero que me ¿tú qué comentan, dices? Sí, ¿No? correcto. Pero bueno, Mira, Humberto, nos quedan 3 minutos de grabación, no me dejes hablar ya. de entrevista, y quisiera pedirte, darles un mensaje, tú por tu experiencia, como que fuiste diputado, fuiste alcalde o delegado en esa época de... Pero ya me porto bien, Carlos. Ah, ok. Ya soy más o menos Sí, decente. fuiste de Miguel Hidalgo. ¿Qué mensaje les darías sobre el tema que tocamos en el aspecto de lo que está pasando ahorita en la selección? Miren, bueno, lo primero que debemos de tener es como eje principal el beneficio de nuestras familias y de nuestra comunidad. ¿Eso qué implica? Que la elección que hayamos tomado, que yo creo que fue la correcta en el sentido de los que votamos por Morena, la mantengamos, que no nos desviemos, que no caigamos en provocaciones, que si tenemos conocimiento de un tema y hay gente que nos está atacando, no nos confrontemos con ella. Lo primero que tenemos que parar ya es la polarización, porque yo se los digo, no porque me lo hayan contado, sino lo viví. Yo me subía a la tribuna de la Asamblea Legislativa, hoy Cámara de Diputados local, y decía sobre esto y el otro, y atacaba a uno u otro diputado, un otro partido, un otro servidor público. Y esa era mi función como político, pero bajaba y me iba a tomar un café con esa persona, porque entendemos que lo que se pone en debate son las acciones, son los temas, son los presupuestos, y eso no nos tiene que confrontar. En este sentido, mi sugerencia respetuosa es que tratemos de evitar la confrontación, tratemos también como que ser más papistas que el Papa y ser más Andrés Manuelistas que Andrés Manuel, que Morena se equivoca y se ha equivocado, sí, que hay cosas muy importantes que se han hecho y por eso votamos por Morena también, pero nada es perfecto. En ese sentido, no caigamos en provocaciones, mantengamos una visión muy clara, y aunque lleguen hoy servidores públicos de Morena, me refiero a Javier, de manera respetuosa, observemos su funcionamiento, hagamos sugerencias de cómo se pueden mejorar las cosas y también participemos en nuestra comunidad. En muchos sentidos se puede hacer, no solo participando como jefe de manzana, hoy copaco, o como concejal, sino entre nuestros propios vecinos, ¿no? Eventualmente retomar esta idea de salir, de barrer, de cuidar nuestra calle, nuestra colonia. Entonces, tengamos paciencia, va a ganar Javier, y una vez que gane Javier, de manera respetuosa, motivémoslo a que cumpla sus compromisos y a que estemos observantes del desarrollo de sus funcionarios, de sus servidores públicos, para poder decir, oye Javier, a lo mejor esta persona o necesitamos apretarle las tuercas para que trabaje más, para que salga más, pero hoy la política ya no tiene que ser un elemento de confrontación, sino de unidad y de respeto entre todos. Creo que esa sería una sugerencia respetuosa, Carlos, sí. Y creo que es el momento de enlazarnos otra vez como ciudadanos, como obregonenses que somos, y que el tema entre políticos no nos vayamos con la finta, porque los mejores amigos son los políticos a veces que están en contra, ¿no? Vemos cómo se mientan la madre, así literal, y después, hola hermano, vamos a comer una barbacoa. Esa es la política, pero las personas, los ciudadanos, como somos muy apasionados, nos vamos hasta los golpes y no es adecuado, ni es una situación que sea recomendable. Pues te agradezco Humberto Morgan Colón, ¿eh? Colón. Tengo un tío que se llama Cristóbal Colón, que además es un personaje. Sí. Pero bueno, gracias, te agradezco mucho. Gracias, muchas este gracias por espacio todo. que me diste en tu tiempo, que No, yo sé al que es contrario. un poco ocupado. Y pues suscríbanse al canal,
Vean la entrevista detalladamente, hay cosas muy interesantes, nos habla mucho de filosofía que pocas personas sabemos, de filosofía, y los esperamos el próximo martes a la entrevista con la doctora Mercado, una psicóloga. Gracias y buenas noches.